Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Servicio. Vamos a ver algo. Nuestra temática de hoy, no ser servido. Vamos a Mateo capítulo 20, en el versículo 25. Mejor a partir de este versículo. Dice así la palabra de Dios. Jesús ahí nos habla. Entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, esto es, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Detengámonos aquí. Por supuesto, está la inquietud de algunos de sus discípulos acerca de esto. Bueno, no, pues en ocasiones ocurrió: siéntame ahí a tu diestra cuando estés en tu gloria. La mamá de dos de ellos, un día le dijo al Señor: mira, sienta a mis hijos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Pero mira lo que el Señor aquí nos enseña, le enseñan los discípulos de Jesús. Y usted y yo somos discípulos del Señor como lo eran estos que estaban allí con Él. Y les dice algo que es demasiado cierto. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Por cierto, hoy en día tenemos un término que se llama servidor público, pero naturalmente que pues, de servidores nada, no hay. Entonces dice algo que es muy crudo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. En otras palabras, ¿por qué alguien quiere ser gobernante? Para enseñorearse de una nación. Ay, Jimmy, pero eso no es cierto en todos los casos. Sí, el Señor lo dice. Bueno, no solamente porque la experiencia así lo ha demostrado, y los casos y la historia así lo han demostrado, pero más aún que ello, porque el Señor así lo dice. Los gobernantes se enseñorean de las naciones. Quieren ser señores de las naciones. Quieren ser omnímodos. Quieren ser los grandes en sus naciones. Quieren ser poderosos. Es el poder. No quieren ser otra cosa sino el Señor de su nación. Quieren mandar. Eso es lo que quieren. Mandar. Pero lo que dicen: y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, poder, potestad. Pero no será así entre vosotros. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo dice? Aquel que es el Hijo de Dios. Aquel que se hizo hombre, pero que está a la diestra del Padre. Aquel a quien el Padre le ha dado todo poder, toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Aquel a quien los ángeles obedecen, inclusive se inclinan ante Él. Todo. El Padre le entregó todo a su Hijo. Aquel que verdaderamente tiene poder eterno. Pero ¿qué es lo que dice? No será así. Y Él nos enseñó acerca de ello, de lo que es el servir, el no ser servido. Cuando la palabra de Dios me dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿qué quiere decir? Lo que ellos buscan es, pues, tener servidores. Eso es lo que quieren. Llenarse de siervos. Los poderosos, ¿qué quieren? Llenarse de siervos. Eso es lo que quieren los poderosos. Eso es lo que quieren.
los grandes. Eso es lo que quieren lo que quieren los gobernantes, me dice así. Y ejercen sobre ellas potestad. Pero así no lo será entre ustedes. No. El que quiera hacerse grande tendrá que ser vuestro servidor. Miren qué maravilloso es lo que enseña Dios. A través de un lenguaje sencillo, pero tan profundo. Pero tan lejos de la realidad. Muchos proclaman, o todos dicen, no, es que yo soy un servidor más. Mentira. Será vuestro servidor el que quiera hacerse grande. La grandeza no está en ser servido. La grandeza no está en enseñorearse de alguien o de algo. La grandeza no está en ejercer potestad sobre naciones. ¿Saben dónde está la grandeza? En servir. Esa es la grandeza. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. ¿Saben quién es el primero en el reino de los cielos? El siervo. Y no me refiero únicamente a aquello que muchos dicen, no, pues que yo soy siervo de Dios y de nadie más. No. Aquellos que, por cierto, que enfatizan esto y que lo dicen, no han dado cuenta que hasta lo dicen con arrogancia. Yo soy siervo de Dios. ¿Sí? Cosa distinta es que yo no me arrodillo ante nadie. Me arrodillo solamente ante Dios, pero por supuesto que así es. Mi padre me enseñó eso, de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Para estar de pie ante otros, para estar de pie ante la adversidad, ante los problemas, ante las oportunidades, ante los desafíos. Pero nada tiene que ver con ello. No, yo soy siervo de Dios y yo soy también siervo de otros, por causa de Cristo, naturalmente. Será vuestro servidor, el que quiera ser el primero. ¿Sí? Si usted quiere gobernar, tiene que ser siervo. Tiene que ser servidor para eso. Pero muy claramente lo dice. Jesús, recordemos que no nos enseña únicamente a través de sus palabras, sino que nos enseña especialmente a través de su vida. Y por eso el Señor nos habla de esta manera, nos habla con una autoridad que nadie tiene. Por eso dice, no vino el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Por eso Él se hizo hombre, para servir, no vino para ser servido. Yo aquí no he venido para ser servido, he venido para servir. Cosa distinta es que yo soy siervo del Señor, porque Él es Señor, porque Él es Dios. Él es Señor de mi vida. Pero Él no vino para ser servido. Y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y aquí qué aprendemos? ¿En qué consiste el servir? ¿De qué se trata el servir? Aquí no se trata de ser el primero, ni de ser grande. Y si yo quiero ser el primero y quiero ser grande, tengo que ser servidor de todos y siervo de todos. Pero ¿qué es el servir? Dice, y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida. Ahora, Cristo literalmente, Él entregó su vida, Él fue inmolado por mí, para que yo igualmente pudiera servir a otros, dando mi vida. Pero ojo con eso, no inmolándome, no necesito inmolarme, no necesito ser crucificado. Yo no necesito entonces flagelarme para ello, no, sino es vivir, dar su vida, entregar mi vida a otros. Y eso sí es lo que Dios quiere. Dar de mi tiempo,
dar de mis talentos, inclusive compartir de mis recursos por otros, de mi trabajo. Alguien dice, pero es que eso me ha costado a mí mucho trabajo. Bueno, el Señor no nos entregó su trabajo, Él nos entregó su vida. Pero también, ¿saben quién es el siervo? Aquel que rescata. Aquel que rescata a otros para dar su vida en rescate por muchos. No olvidemos, no se trata de morir. No es que yo estoy dispuesto a morir por Cristo. No, es que se trata de vivir para Cristo, que es muy diferente. Vivir. Eso sí es complejo, es difícil, es imposible vivir para Cristo. Pero claro que yo lo puedo hacer por medio de Él. Para esto vino Él, para eso Él fue a la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Miren que esto tiene mucho que ver, todo que ver con esto de ser vuestro servidor, de ser siervo. No hagan nada, dice Pablo, por contienda, por vanagloria. ¿Por qué le dice eso a los filipenses? Advirtiéndoles que eso puede ocurrir. Como aquel grupo que estaba en Corinto, que lo hacían todo por contienda y por vanagloria. La gente habla de sí mismo, es que yo hago esto otro, y contienden todo, ¿para qué? Lo argumentan todo, ¿por qué? Para imponer su argumento, para imponer su inteligencia y de esta manera verse como más sabios que el resto. Y su vanagloria de aquellas cosas que han logrado. Dice, antes bien, con humildad. O sea, hay que hacer las cosas con humildad. Eso es lo que hace un siervo. ¿Qué es lo que dice? Algo muy importante. Vean qué secreto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. Muchas veces uno dice, la humildad es sencillez, la humildad es esto, es lo otro. Es que una cosa es ser humilde, otra cosa es ser humillado, que uno se someta a tratos humillantes. No, son palabrerías que nada tienen que ver lo uno con lo otro. Miren que aquí Filipenses 2:3, aquí yo encontré la definición de humildad. Humildad es, y no me refiero al diccionario real de la Academia Española, al diccionario cualquiera que sea, la Rus, bueno, lo que sea, no, ni ningún diccionario que usted eventualmente encuentre en internet, Wikipedia, como lo quieran denominar. Humildad. ¿Saben lo que es la humildad? Aquí apunte Filipenses 2, versículo 3. Eso es humildad. Eso es humildad. Es el estimar cada uno a los demás como superiores a mí. ¿No les parece que eso es humildad? A mí me parece esto maravilloso. A mí me parece esto, wow, esto me deja tan feliz, tan contento. Humildad, el estimar a los demás como superiores a mí mismo. Estimando, o sea, tratar a otros con estima, pero considerando que son superiores a mí mismo. Eso es ser humilde. Eso es ser siervo de otros, ser servidor de otros. Y Pablo sí lo dice también con autoridad. Pablo una y otra vez dice, es que yo soy el más pequeño de todos. Yo soy el más indigno de todos. Yo aquí no me jacto, de nada me jacto yo. Allá pues dice versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo, que lo haya también, el mismo, el cual siendo en forma de Dios. Es el sentir, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estimar.
No olvidemos, estimar es clave aquí en Filipenses 2, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Y Cristo qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No. Y era igual a Dios. Es igual a Dios hoy. Pero cuando estuvo aquí en medio nuestro, Él descendió y fue hecho hombre, dejando a un lado su divinidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a ello. Hay mucha gente que se aferra a tantas cosas. Se aferran a un título para creerse, obviamente, superior a otros. Se aferran a una experiencia, se aferran a un conocimiento. Se aferran a lo que sea, se aferran a las letras para ser estimados ellos superiores a los demás. Pero ¿saben lo que Dios dice? Es que el ser igual a Dios, es que esto nada lo supera. Usted puede tener 100 títulos, doctorado, eso es basura al lado de ser igual a Dios. Usted siendo un mortal, y disculpen esta expresión, un vulgar mortal, a ser igual a Dios. Pues eso es Jesús, y Él no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a ello. Entonces, ¿usted por qué se aferra a esto? ¿Es importante para usted esto? Por eso dice, por eso aquí me dice, haya este mismo sentir. ¿Cuál? El del estimar. El sentir es la estima del versículo 3, la estima del versículo 6. Entonces, ahora sí entiendo. Ninguno más humilde que Él. Ninguno. Nunca estime, independiente de cualquier cosa. Nada. Nunca se estime usted superior a otros. Más bien sea humilde. Qué lección tan dura. Qué dura es la palabra de Dios. ¿Cómo me enseña Dios? Por medio de Cristo, por medio de Jesús, por medio de su vida. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. ¿Por qué no ser siervo entonces? ¿Por qué no? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios es el que produce en mí el querer ser siervo, como el servirle. La buena voluntad de Dios para mí, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? Es que yo sea siervo. Él produce así el querer como el hacer. El querer ser siervo como el ser siervo, por su buena voluntad. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios? Es que yo sea siervo como Él. Tomando forma de siervo. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? Ya pues en vosotros, mismo sentir como en Cristo Jesús. No estimó, se estimó a sí mismo. ¿Qué es lo que me dice aquí? No estimó el ser igual a Dios. No. Siéndolo, no lo estimó. Efesios 6, 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Miren que Dios aquí me habla de ser siervo, de honrar. Honrar a mi papá, honrar a mi mamá, eso hace un siervo del Señor. Levítico 19:32, ¿saben lo que hace un siervo? Un siervo de Dios, aquel que tiene el mismo sentir de Cristo, aquel que estima a los demás como superiores a sí mismo, como superiores a Él. Aquel siervo que es humilde. Levítico 19:32, aquí hay un mandamiento que es atemporal.
para todo momento. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué mandamiento. Pero qué duro es hablar de esto hoy en día. Levantarse delante de las canas y honrar el rostro del anciano. ¿Honrar al anciano? ¿Por qué? ¿A un viejo? Y hoy se utiliza tantos adjetivos, tantos insultos, tantos términos ofensivos. Y honrar el rostro del anciano. ¿No? Y que lo que dice, y de tu Dios tendrás temor, ten temor de Dios. Delante de las canas te levantarás, no te quedarás ahí, no. Que un anciano no se levante ante ti, tú levántate ante él y hónrale. Uno de los nombres favoritos de Dios que me gusta es aquel que emplea, o mejor, que le fue mostrado a Daniel, anciano de días, Deuteronomio, o mejor, Daniel capítulo 9. Cuando Dios le muestra una visión maravillosa. La base de la profecía está ahí en el capítulo 9, por cierto. En Daniel capítulo 9, versículos 23 al 25. ¿Y saben cuál es el nombre de Dios ahí? Anciano de días. Y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. ¿Sí? Estimar a los demás como superiores a mí. Al anciano, estimarlo como superior, ante quien yo me he de levantar, a quien yo he de honrar. Y honrar a mi padre, y honrar a mi madre. Además que es mandamiento con promesa. ¿Saben cuál promesa? Que seré de largos días sobre la tierra. Romanos 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo nuevamente, ¿no? Solamente que aquí es a los romanos. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y por la gracia de Dios, pues les comparto esto a ustedes. Pareció lo que nos dice, ¿no? Lo que nos habla por medio de su carta a los filipenses. ¿Sí? Aún lo que nuestro Señor nos habla, sobre todo en Mateo capítulo 20. Ya sabemos que es humildad. Y mire lo que aquí me dice. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso. Esa es como nuestra segunda definición de humildad, que es lo mismo que el primero. Pero aquí lo que me dice, claro, primero es estimando a los demás como superiores a mí. Y aquí, el no tener un concepto de mí más del que debo tener. No se come el cuento. No tengo un concepto más alto de usted que el que debe tener. ¿Qué quiere decir? No que yo no sea especial para Dios. No. Pero mire que aquí contraría todo lo que dicen los famosos coaches. Que por cierto en español no se dice entrenador, no sé por qué, se dice coaches. Es crea usted mismo. Usted todo lo puede. Adelante. Bueno, si quieren, yo puedo impostar la voz. Tú eres maravilloso, tú eres excepcional. Levántate, tú todo lo puedes. Crea en ti mismo. Tú eres valiente, tú eres inteligente, eres sabio, todo lo puedes lograr. Bueno. No. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo nos enseña todo lo contrario, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
pero piense de sí por medio de la fe, que es muy diferente. No fe en ti mismo, sino de la fe. ¿En quién? En Él. De la fe en el Señor. ¿Qué es lo que dice? Piense sí con cordura, conforme a la medida de la fe. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrando. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un más alto concepto de mí que el que debo tener, yo no honro a nadie. Yo no estimo a los demás como superiores a mí mismo. Yo no soy humilde. Yo no me levanto ante el anciano. Yo no honro el rostro del anciano. ¿No? Cuando tengo un más alto concepto de mí mismo. El Señor no vino para ser servido. Él vino para servir. Vamos a orar. Señor, así, humilde como tú, Jesús. Así como Pablo nos exhorta. Que te miremos a ti, Jesús. Que te consideremos a ti. El cual siendo en forma de Dios, no estemos el ser igual a Dios como cosas que aferrarse. ¿Yo a qué me aferro? Usted puede aferrarse a una posición, puede aferrarse a sus libros, a galardones, a múltiples títulos, a reconocimientos. Puede aferrarse a aplausos multitudinarios. Puede aferrarse a que usted hace lo que hace mejor que cualquiera. Puede aferrarse a su conocimiento. Pero ¿por qué aferrarse a ello? Y usted muchas veces se aferra a ello para ser servido. Y se aferra a ello para estimarse a usted mismo como superior a los demás. Y se aferra a ello para la vanagloria, como dice Pablo, para ser contencioso, para ser grande, o para ser el primero, como Jesús ahí nos enseña en Mateo. De eso, usted a eso se aferra. No, Señor, tú no te aferraste a ello, siendo igual a Dios. Señor, y yo me aferro a cosas tan insignificantes, que son para ti, que eres Dios, Jesús. Todo eso que es tan mínimo, todo eso que es tan pequeño, tan diminuto frente a ti, es más, es insignificante frente a ti. Dios, y yo me aferro a eso que es insignificante y tú no te aferraste a lo glorioso. No. Y te hiciste siervo. Te hiciste hombre y te hiciste siervo, Jesús. Haya pues en vosotros mismo sentir como en Cristo Jesús. No estimo ello. Ahora, Jesús, hazme humilde como tú. El no estimar a los demás, superior, oh Dios, como inferiores a mí, son como superiores a mí mismo, teniendo siempre un concepto, no más alto el que debo tener de mí mismo, sino un concepto de conformidad a la fe, de quién soy para ti, por medio de la fe, que yo soy tu hijo. Habrá algo más sublime que ello. Padre,
y soy tu siervo, mi Señor. A eso me has puesto, Dios, aquí, para no ser servido, sino para servir. Ahora, Señor, que Dios los bendiga, poniendo en cada uno el mismo sentir del Señor en sus vidas. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Si este programa ha sido bendición para usted, póngale me gusta antes de despedirse y suscríbase a nuestro canal. Esto es nuestro canal Soy ICT, antes de apagar su dispositivo. Mañana los espero a las 9 de la noche, aquí por este mismo canal, Hora Colombia. Feliz noche, Dios los bendiga.